a sus justos, siempre nos rodea con su escudo de protección. Estamos rodeados, Señor. Tú nos guardas, nos proteges. Gracias, Señor. Hoy te adoramos con todo lo que somos. Levanta tus manos y adora al Señor. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Creo que tú has vencido, levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Canta esto. En el valle estás junto a mí, tu bondad y tu gracia por siempre junto a mí. Mis armas son amor y adoración, así peleo mis batallas. ¿Cuántos pueden decir yo creo, Señor? Creo que tú has vencido, levanto hoy mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es como venzo, te adoro, te exalto. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Cántalo. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así es. Aunque vea que estoy rodeado porque aunque un poderoso ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor está de mi lado. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero el Señor es la fuerza de mi vida. Dilo. Estoy rodeado por ti, aunque vea que estoy rodeado.
peleo mis batallas. Ahora tus manos al cielo, vamos a adorarlo, Él es digno. Ahora vas a empezar con tus propias palabras a adorar al Señor, a exaltar su nombre, porque mientras tú lo adoras, Él construye su trono sobre ti, sobre tu casa y sobre tu situación, y empieza a vencer toda batalla, todo lo que se esté librando en contra tuya. Vamos, pueblo de Dios, exáltalo ahí, por quién es Él, porque Él es bueno. Él abrió el mar en dos, Él dio un camino al pueblo cuando parecía que no había. De Él brotó agua, de Él brotó alimento, y Él hoy quiere hacer lo mismo contigo. Vamos, extiende tus manos al cielo. Señor, te adoramos, te exaltamos solamente a ti, solamente a ti. Te adoro, te adoro, te exalto, te exalto, te exalto. Te adoro, te adoro, te adoro. Te exalto, te exalto, te exalto. Te adoro, Jesús. Te exalto, te exalto, te exalto. Te adoro, te adoro, te adoro. Te exalto, te exalto, te exalto. Eres fiel y verdadero. Tú me rodeas, Señor, yo lo sé. Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por estar en este tiempo, en ese espacio. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de esta corta pero sencilla palabra. Y queremos, antes de poder comenzar, de poder hablar de lo que Dios ha colocado en nuestro corazón, queremos hacer una oración y quiero pedirte que me acompañes a orar a ese Padre grande y maravilloso que es nuestro Dios y Creador. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de ti, Señor, en esta mañana. El privilegio que nos das, Señor, de ser bendecidos a través de tu palabra, de ser bendecidos a través de la gracia, de ser bendecidos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, y a través, Padre Celestial, de tu Espíritu Santo, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Declaramos, Padre, que es de mucha bendición para nuestra vida, Señor, para las personas que nos están viendo a través de estos medios virtuales, Señor. Y como siempre te digo, Padre, para ti sea toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos a este tiempo de reflexión, a esta poderosa palabra que Dios ha colocado en nuestros corazones. Esa es una palabra que Dios ha bendecido muchísimo mi vida, tremendamente, porque estamos en un tiempo donde se caracterizan porque en estos momentos son trascendentales para nuestra vida. Encontramos también una cantidad de personas con una línea de logros y de éxitos tremendos, pero también hay otra cantidad de personas que se unen continuamente a la búsqueda de cómo hacer las cosas bien, de qué hacer y de qué manera poder hacerla para tener una vida victoriosa. Y el libro de Santiago nos habla precisamente de eso. El libro de Santiago, por llamarlo de alguna manera, el manual de cómo, del qué y de la practicidad de la vida para evitar fracasos, cómo impedir que los logros mismos se conviertan en adversarios que limiten a nuestras capacidades, que limiten a nuestros talentos, a nuestros dones y nos limiten con las empresas en las cuales trabajamos o con las personas que a diario nos relacionamos. Qué importante es comprender que la humildad es una elección. Tú decides, yo decido ser humilde.
Y ese es uno de los secretos importantes de la vida. Eso es un secreto para una vida exitosa. No estamos eliminando nuestra capacidad de realización. No estamos eliminando, una preparación académica en cualquier ámbito de nuestra vida. No, eso es no es lo que queremos decir. Queremos decir es que yo decido ser humilde con todas las bendiciones que Dios me ha dado. Pero encontramos que el apóstol Pablo comentó en un momento determinado de su vida que el conocimiento envanece, pero el amor supera todas las cosas. Interesante esto, ¿cierto? Y este libro de Santiago nos lleva a resolver las inquietudes, los interrogantes que la gran mayoría de las personas tenemos y cómo aplicar ese conocimiento, esas palabras a nuestra vida. Qué hacer, cómo hacerlo, para realmente agradar a aquella persona que nos ha bendecido con su gracia, que nos ha bendecido con ese amor eterno en Cristo Jesús. Hoy no queremos utilizar un lenguaje demasiado sofisticado. No sé si alguna vez en su vida usted ha leído algunos manuales que te prometen darte solución a lo que tú quieres, pero lo único que hacen es ofrecerte una serie de respuestas que, por el contrario, en lugar de facilitarte las cosas, lo único que hacen es que te llenan más de inquietudes, más de preguntas y no soluciones, sino que al contrario te dan un conflicto aún mayor. Así que el libro de Santiago, yo quiero que tú vayas a la palabra escrita. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Encontramos una enorme cantidad de oportunidades de aprender a cómo vivir por encima de la adversidad. Eso es lo que Santiago nos describe. El libro de Santiago nos describe cómo vivir por encima de la adversidad, cómo vivir enfrentando al enemigo y cómo podemos vivir nuestra vida libre del orgullo. Sí, mi hermano, del orgullo. ¿Qué es el orgullo? Según el diccionario, el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Una persona orgullosa muestra las diferentes características como son soberbia, altivez, vanidad, arrogancia, e incluso puede mostrar un desprecio hacia las otras personas. En este caso, el antónimo del orgullo es la humildad. Y las manifestaciones del orgullo son típicas, se dejan ver en la vida de una persona, como son la rebeldía, el autoritarismo, la envidia, la crítica, el mal humor, el enfado y la arrogancia, entre muchas otras. Y eso es algo que tristemente a una gran mayoría de nosotros nos alcanza, porque cuando alcanzamos un logro que ha costado demasiado trabajo, no solamente nos gozamos, y eso está muy bien, celebrar los triunfos, celebrar la victoria, pero también vemos que hay un incremento de una postura de supremacía, de llegar a un nivel alto y tratar de ver a los demás como personas que tienen capacidades por debajo de las nuestras. Versículo 6 del libro de Santiago nos dice lo siguiente. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Interesante este pasaje, ¿cierto? Eso es como una declaración de cómo vivir enfrentando la adversidad, pero no siendo derrotados ni sucumbir en el intento, sino salir victorioso en medio de la adversidad. Santiago nos está hablando de algo que tiene que ver con nosotros, contigo, conmigo, con tu familia, con mi familia.
Luego Él está hablando de algo que está frente a nosotros, con un alto grado de fuerza, de poder, pero también nos dice que es una clave para que nosotros logremos alcanzar cosas más grandes. Y es cuando nosotros decidimos de todo nuestro corazón abrir nuestra mente a la verdad que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta mañana? Estamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón a esa gran verdad que hoy estamos proclamando. Una vida libre del orgullo, una vida llena de humildad. Y es que para muchos no es grato el buscar, el indagar. A veces preferimos que la gente nos dé el paso 1, 2 y 3 para evitar la fatiga. Pero la noticia que tengo que decirte en esta mañana es que cuando tú quieres hacer algo, siempre habrá que pagar un precio. Y Santiago está diciendo o hablando del orgullo, que es tan sutil que a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo y abrazando esa atmósfera. Interesante, ¿verdad? Es como ese aroma que en un momento entra en nuestra nariz y luego te produce algo que no resistes, que te molesta. Así es el orgullo. No nos percatamos al respecto. Y Santiago está hablando de un texto que años atrás Salomón le dijo a uno de sus hijos. Proverbios capítulo 3, versículo 34 nos habla lo siguiente. Dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Salomón está dándole un severo consejo, dicen los jóvenes hoy en día, severo. Pues bien, Salomón le está dándole un severo consejo como una advertencia a su hijo en relación a saber qué tipo de compañía él debería evitar y cuál es elegir para continuar una vida de productividad, de éxito y de prosperidad. Salomón está colocando lo que Santiago a su generación le está enseñando, que debemos de ser sabios, debemos de ser selectivos para saber a qué compañía nosotros podemos compartir nuestra vida, porque las compañías ejercen una gran influencia en nosotros y viceversa, es lo que está diciendo Salomón a su hijo. Y Santiago está trasladando al contexto donde sabemos que tenemos que tener un punto de equilibrio, diciéndonos que la humildad es esa contraparte que puede hacer posible que el orgullo se vaya desvaneciendo, pero con un gran ingrediente, y ese ingrediente es la gracia. La gracia es un favor inmerecido, es algo que Dios nos ha regalado, es algo que Dios nos ha conferido. Y tú y yo sabemos que la gracia es una persona, que la gracia es Jesucristo. Y es aquello que va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. A veces solo nos quedamos con el aspecto de la gracia como el único medio para la salvación. Y ahí nos quedamos. Y al mantenernos en ese esquema, nos vuelve vulnerables porque la gracia y nos da el enorme poder de trascendencia. Pero cuando solo nos limitamos al texto, nos volvemos fáciles y accesibles para que el orgullo, las circunstancias nos incrementen un alto poder de influencia sobre nosotros. Así que la gracia es el poder para guiarnos a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestra vida. No solo para ofrecer un destino eterno, la salvación, sino también para equiparnos aquí y ahora. La gracia es lo que hace posible que tú y yo estemos de pie en este momento. La gracia es lo que hace posible que tú y yo queramos más y más acerca de las cosas del Señor. Por eso, cada mañana le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Y es cuando decimos, Señor, gracias por mi vida. Gracias, Señor, porque podemos descansar. Gracias porque podemos laborar. Gracias, Padre Celestial, porque podemos abrir nuestro entendimiento, nuestros pensamientos en nuestro corazón a la verdad que es Cristo Jesús.
El salmista dijo alguna vez en el Salmo 23:6 lo siguiente. Dice, el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mira, su gracia para ti y para mí es ese poder que trasciende a lo largo de cada circunstancia y de cada momento de nuestra vida. Pero el Señor nos coloca la gracia no solo para un evento. La gracia es un poder que nos da día tras día para ir incrementando y madurando y formando el carácter de Cristo en nuestra vida. De hecho, eso es lo que se espera de ti y de mí, que tengamos ese carácter de Cristo. Por lo tanto, la palabra declara que el Señor resiste a los soberbios. Que Dios nos guarde de eso. Hay un contraste que Dios provee el medio para que nos acerquemos a Él, pero también nos coloca cómo hacerlo. Y la humildad es ese medio, porque cuando eres humilde, reconocemos que necesitamos de alguien superior, necesitamos de un Salvador, necesitamos de un Señor, reconocemos que necesitamos de alguien más grande que tú o que yo. Reconocemos que alguien que tiene toda la capacidad y el poder para podernos acercarla a Él y recibir todas las bendiciones que Él ha preparado para nuestra vida. Algunos de nosotros pensamos que estamos el centro del orgullo. Yo pensaba que estaba el centro del orgullo, pero a través de esta palabra tengo que reconocer que muchas veces en mi vida ha habido orgullo. A veces el orgullo se disfraza de una falsa humildad, que parece que como que si nadie tuviera orgullo. Pero es cuando te das cuenta. Te coloco un ejemplo. Cuando tú das, tú bendices, ¿cierto? Demuestras tu generosidad. Demuestras que eres humilde. Y dice, es que estoy haciendo la voluntad del Señor. Y verdad, estás haciendo la voluntad del Señor cuando tú das, claro que sí. Pero ¿qué cuando alguien te da? Cuando alguien en medio de su necesidad, cuando alguien en medio de su escasez te da. Para algunos es el peor conflicto interno que puedes tener. Porque te confrontas con tu autosuficiencia. Te confrontas con lo que realmente eres. Porque tu reacción es una evidencia que eres un orgulloso. Y muchas veces nos ha pasado eso. Tenemos que reconocer que muchas veces nos encanta dar, pero muchas veces nos cuesta recibir. Nos cuesta recibir enseñanzas de otras personas. Nos cuesta recibir bendiciones de otras personas. Nos cuesta recibir consejo de una persona. Nos cuesta recibir enseñanzas de vida de una persona que tal vez no esté en la misma condición o posición de nosotros. Hoy quiero decirte algo. Y es, todos estamos en el mismo proceso de aprendizaje. Pero ha de comprender algo. Y es que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste al soberbio y al orgulloso. Y a veces ni cuenta nos damos dónde estamos parados. El orgullo puede tomar diferentes formas. Es tan sutil que en ocasiones nos va a avergonzar. Cuando creemos que estamos superando el orgullo, es algo con lo cual tenemos que trabajar, es algo con lo cual tenemos que quitarnos de nuestra vida. Santiago nos da el secreto de cómo contrarrestar el impacto del orgullo. La gracia es la solución. La gracia, porque la gracia nos hace dependientes de Dios y la decisión de ser humildes está en cada uno de nosotros. Yo decido ser humilde. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios resiste a los soberbios. Ejemplo de cómo Faraón, creyéndose Dios, creyéndose el Todopoderoso,
creyéndose el que no admitía consejo de absolutamente nadie. Yo quiero que tú vayas al libro de Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió. Mira lo que respondió Faraón. ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. A veces el orgullo toma diferentes formas, como nuestras metas, nuestros avances, nuestros ascensos en el trabajo, en la labor que desempeñas, en el ministerio, en los proyectos, sea académico, económico, familiar y demás. En el libro de Éxodo que acabamos de leer, conocemos el resultado de la historia de Faraón. Vemos cómo el orgullo emerge de una manera en que quizás somos engañados a nosotros mismos por la forma en que nos conducimos, por la forma como tratamos a las demás personas. Faraón declaró, ¿y quién es ese Dios? Porque él se creía Dios, porque él se creía el Todopoderoso, porque él se creía el sol de Egipto, pero Dios lo resistió. Dios es poderoso, pero también ha puesto sus rangos en cada uno de nosotros. Y uno es la humildad. Di conmigo la humildad. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es humilde y ha colocado humildad en tu corazón. Así que deja salir esa humildad para bendecir a cada persona. Así que Faraón no pudo soportar cuando Dios trató con el orgullo. Nosotros hemos pasado tiempos críticos por no aprender esa lección. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado en la vida por orgullosos? Porque el orgullo es uno de nuestros peores adversarios y muchas veces está dentro de cada uno de nosotros. Es decir, es como si estuviéramos durmiendo con el enemigo y hasta lo alimentamos y nos captamos, y a veces tiene una cabida tan profunda en nuestras emociones y en nuestra voluntad que muchas veces nos gobierna. El libro de Santiago es la expresión del cómo hacer, de qué manera lo hago para superar todo lo que estoy viviendo. Faraón tuvo que ser confrontado. Faraón tuvo que ser disciplinado por el Señor. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere que evitemos, que aprendamos a conocer nuestras aptitudes, nuestra postura para no tener jactancia, para no tener orgullo. A veces cuando se nombra o se da un puesto más alto a la gente, dicen, mira, qué orgulloso se ha vuelto esta mujer, qué orgulloso se ha vuelto este hombre. Y no es así, el orgullo ya estaba en ellos. Lo que pasó era que no se había manifestado. Y lo único que lo sacó a la luz fue el tiempo, el momento, la ocasión, y manifestó todo lo que había en su corazón. A veces tendríamos que mirarnos en el espejo de nuestra vida real. Cómo hablo, cómo me comporto, cómo trato a la gente, cómo trato a las personas, de qué hablo. ¿Y qué imagen estoy proyectando? Eso es algo con lo que tenemos que ser confrontados a diario. Porque a veces también vivimos de historias pasadas, del orgullo de lo que fue, del orgullo de lo que tenía, del orgullo de lo que hice, pero que ya no tengo. Y eso es lo que Dios a través del libro de Santiago está tratando que nosotros podamos comprender. Que hay una línea divisoria en la que Dios resiste al orgulloso. La humildad es el vehículo con el poder de la gracia para seguir adelante por el camino. Y la gracia nos capacita cada día para realizar nuestra función como hijos, como ministros, en cualquier lugar donde estemos. Por eso Jesús mencionó reiteradamente ser mansos y humildes de corazón. Jesús muchas veces dijo, ser mansos y humildes de corazón. Y a veces tergiversamos esa palabra de humildad pensando que es un aspecto económico, pensando que humildad
es ser pobre y no tiene nada que ver con eso. A veces se nos ha metido en la cabeza que el pobre va al cielo y que el rico va al infierno. Y eso no es así. Hay ricos que van al cielo y hay pobres que van al infierno. Porque solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres. Y se llama Jesucristo. Solamente hay una persona por la cual podemos ir al cielo. Y se llama Jesucristo. Así que no depende de tu economía, de tu posición económica. Depende de tu decisión por Cristo. Para que tú puedas disfrutar de una eternidad con Cristo Jesús. Lo que Jesús nos estaba enseñando es lo que tiene que ver con la decisión de nuestro corazón, de mantener esa condición, de caminar a través de ese texto, de no proyectar una imagen que pueda distorsionar la verdad, porque el orgullo es la contraparte que desfigura la imagen de lo que debo ser en el Señor. Somos llamados a dar testimonio, claro que sí. Somos llamados a dar evidencia de esa transformación en Cristo Jesús. Claro que sí. Pero cuando el orgullo emerge, entonces desfigura de tal manera que nos cambia esa imagen por el cual Dios ha querido que usted y yo podamos proyectar. No puede haber victoria en nuestra vida si tenemos orgullo. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay orgullo en nuestro corazón, lo que estamos reflejando es al enemigo. Para tener victoria se necesita tener humildad, porque a veces nos creemos tan espirituales, pero tan espirituales que tenemos un orgullo tan grande. Y lo peor aún es que no nos damos cuenta de eso. A veces somos orgullosos espiritualmente hablando. Yo creo que el Señor nos está llevando en ese proceso de darnos cuenta que somos vulnerables, donde somos confrontados día tras día con todas las circunstancias de un entorno que nos puede impactar o que nosotros podemos impactar, que nosotros podemos marcar la diferencia. Tal vez no con los talentos, con los muchos talentos que tengamos, o tal vez no por los muchos años que tengamos en una iglesia, sino porque la gracia nos capacita día tras día para salir adelante. Si este mundo lo que necesita es una iglesia sana, este mundo lo que necesita es una iglesia victoriosa, lo que necesita es una iglesia de poder, lo que necesita es una iglesia sin temor, una iglesia que sea capaz de confiar en el Señor día tras día, viviendo de acuerdo a la voluntad divina de nuestro Padre Celestial. Fuimos llamados a hacer luz, fuimos llamados a ser la sal de la tierra, claro que sí. Porque Dios no nos ha dejado abandonados. Él nos ha equipado con su Espíritu Santo. Y muchas veces el orgullo roba la felicidad. El orgullo muchas veces quita la paz de mucha familia. El orgullo ha acabado con imperio y podemos citar una gran cantidad de hombres que por orgullo cayeron. Porque el orgullo es el peor adversario de la misma persona. Y más si tiene aduladores a su lado. Que Dios nos libre de los aduladores. Porque hace tanto daño la adulación. Porque el orgullo se alimenta de esa condición de adulación. El Señor nos dé toda la sabiduría para decidir ser humildes. Es la enseñanza en esta mañana. Que Dios nos dé su sabiduría. Que Dios nos dé el discernimiento. Que Dios nos dé la fuerza y la perseverancia para día tras día decidir ser humildes. Y la humildad no es negar los logros que Dios nos ha dado o que nos ha regalado. No es negar las bendiciones que el Señor te ha dado o que nos ha dado. No, no. Es la actitud, tu condición de pensamiento para vivir como si no tuvieras lo que tienes. Se nos olvida lo importante de la vida, que es servir. A veces nuestra vida es tan religiosa, que muchas veces
solamente creemos en una vida espiritual, pero se nos olvida que también tenemos que vivir una vida aquí en la tierra, reflejando la imagen de Cristo en nuestro ser. Hay dos aspectos muy importantes. Primero, la humildad es parte de la vida del espíritu. Y segundo, el orgullo forma parte de la vida de la carne. ¿Qué estamos viviendo? ¿En qué posición te encuentras? La humildad es parte de la vida del espíritu y el orgullo forma parte de la vida de la carne. Esas son las dos condiciones que se oponen entre sí, la una con la otra. Y no deben coexistir juntas, pero finalmente las tenemos. Y son las que tenemos que luchar a diario, a diario. A veces escuchamos que el peor enemigo es el diablo, pero el peor enemigo somos nosotros mismos cuando vivimos bajo la condición del orgullo. Y Pablo le escribió a Timoteo algo tan especial. Él le dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. Mis amados hermanos, estamos continuamente en un proceso de maduración, un proceso formativo, un proceso de crecimiento. Y Pedro reafirma que si nos humillamos delante de Dios, Él nos exaltará a su debido tiempo. A veces somos humillados porque Dios nos disciplina y ahí aprendemos una buena disciplina. Pero cuando decimos, Señor, guíame en mi caminar, que se haga tu voluntad, no la mía. Decido vivir en unidad contigo, Señor. Decido someterme a ti, Señor. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo, someternos a Dios. Porque eso confronta nuestros ideales, eso confronta nuestras metas, eso confronta nuestros sueños, nuestras emociones. Pablo, te voy a colocar ese ejemplo. Pablo había orado 3 veces para que el Señor le quitara ese flagelo o ese aguijón en la carne que él decía. Algunos estudiosos dicen que él tenía un problema de visión en sus ojos. Y había orado 3 veces al Padre para que le sanara, para que le quitara esa enfermedad. Si alguien tenía fe, era el apóstol Pablo, ¿cierto que sí? Si alguien conocía la voluntad del Señor, era el apóstol Pablo, ¿no es cierto que sí? Y 3 veces había rogado al Señor para que le sanara. Y Dios le dijo, no, 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 no. Dios le contestó, no, no lo voy a retirar. Pero te voy a proporcionar un recurso más alto para que puedas vivir con eso, superándolo y siendo efectivo a pesar del aguijón en la carne. Donde la gracia es el ilimitado poder de Dios para vivir día tras día. No estamos exentos de problemas, pero ese es otro conflicto que tenemos como hijos de Dios. Sí, porque algunos hijos de Dios piensan que aquí en la tierra no vamos a tener dificultades, que aquí en la tierra no vamos a tener problemas, que aquí en la tierra no vamos a pasar por cosas difíciles. Porque creemos que los hijos de Dios están exentos de eso, de los problemas, de las dificultades, y es todo lo contrario. Porque los problemas, las circunstancias, las adversidades, son las circunstancias, son los medios que el Señor utiliza para desarrollar nuestro carácter, para formarnos, para madurarnos, para desarrollarnos. ¿Sabe qué decía el salmista? Él decía, el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, es una interrumpida condición de bendición. Todos los días, pase lo que pase, Dios hace posible las cosas. Dios hace posible todas aquellas cosas. Dios hace posible todas aquellas cosas. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, Dios te saca victorioso.
pero ha de saber que cada problema está para que podamos superarlo. Está como un proceso de formación. Está para que tú y yo podamos madurar en ese carácter que Dios quiere formar en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, mantengámonos humildes. Alejemos de nuestro corazón el orgullo, que es tan sutil, pero tan sutil, pero que Dios resiste. Dios resiste al orgulloso, al soberbio, y da gracia al humilde. Dios es humilde y ha colocado humildad en nuestra vida. Así que ha llegado el momento de que tú y yo podamos decirle, Señor, gracias por todo lo que tú me estás enseñando en esta mañana. Señor, yo pensaba que en mi corazón no había orgullo, pero a través de esa enseñanza tenemos que comprender que muchas veces han habido actitudes de orgullo, que muchas veces en nuestro corazón había orgullo, que muchas veces el orgullo se estaba apoderando de nuestra vida. Pero Señor, gracias, porque a tiempo, Señor, tú nos disciplinaste, porque a tiempo tú nos exhortaste, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esa bendición que tú nos brindas, de ser hijos tuyos, de ser bendecidos por ti, pero también de saber que como hijos tuyos debemos someternos a tu señorío. Señor, hoy decido someterme a tu señorío. Hoy decido, Padre, abrir mi corazón, mi mente, Señor, para todas las verdades que tú quieres, Señor, colocar en nuestro corazón, en nuestra vida. Padre, a ti te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Señor, por ese llamado que tú nos has hecho, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en el día de hoy hemos aprendido humildad. Porque en el día de hoy, Señor, tú nos has hecho, Señor, un llamado a alejarnos del orgullo y a dejar que la humildad reine en nuestros corazones. Gracias, amado Padre Celestial. Amigo y amiga, tú que nos estás viendo, hermano y hermana, tú que nos estás viendo a través de estos medios virtuales, gracias por sintonizarnos. Pero hoy quiero decirte, someter nuestras vidas a Dios es la mejor bendición que el ser humano puede tener, porque se tratan de los sueños de Él, no de los nuestros. Se trata de las metas de Él, no de las nuestras. Se trata de la vida de Él en mi vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que bendiciones en Cristo Jesús. Hoy hemos enseñado algo sencillo pero contundente. Sencillo pero poderoso. Y sé que esta palabra ha sido de bendición para tu vida y tu familia. Que Dios te siga bendiciendo. O más bien, que las bendiciones que Dios ha preparado desde la eternidad se manifiesten todos los días de tu vida, en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de obrar y en tu manera de tratar a las demás personas. Bendiciones en Cristo Jesús. Siento que palpita y que vuelve a la vida. Encontré la salida, desperté de la ruina, pues traíste la paz. Y cerrando mis ojos recosté mi cabeza. Y tú acariciándome sentí que hablándome curaste la herida. Me cubriste con tu manto. Y tú acariciándome sentí que hablándome curaste la herida.
herida. Me cubriste con tu manto para no volver a morir. Necesito de tu luz para alumbrar mi desierto. No quiero más estar muerto, quiero que de mí brote la luz. Para aquel que no te ha visto, a través de mí te vea Jesús. Y así poder ganarlos a todos. Hice un compromiso cuando salí del piso, y hoy lo garantizo que nada va a parar mi visión, te lo aviso. No fue en vano lo que él hizo. ¿Y qué pasó? Que cuando yo estaba vagabundo por el mundo, no solo me rescató, también cambió mi rumbo. Lo más bello de este hombre fue cuando vino y me dijo: soy quien te ama porque tú eres mi hijo. De la mano lo tomé y nada yo le hablé, ay, solo lo observé fijamente. Él me reveló que en su mente estaba yo más al frente. Vi mi futuro en el presente. Fue algo muy diferente, predicándole a la gente con pasión y con mi canción. Eso quiero, que te acerques al dador de la vida y que puedas transformar la rutina. Esa alternativa cambió mis días. Solo necesito que digas: necesito de tu luz para alumbrar mi desierto. No quiero más estar muerto, quiero que de mí brote la luz. Para aquel que no te ha visto, a través de mí te vea Jesús. Y así poder ganarlos a todos. Respondí a mi llamado, todo lo viejo a un lado. Lo tiré el pasado, pues se quedó con él. Me entregué y ahora vivo con él. Yo lo sé, porque ahora mi rumbo no es un desierto. Siento ríos de agua viva que comenzaron a viajar por mi cuerpo, refrescándome, porque ahora mi rumbo no es un desierto. Siento ríos de agua viva que comenzaron a viajar por mi cuerpo. Y tú acariciándome, sentí que hablándome curaste la herida. Me cubriste con tu manto para no volver a morir. Fue aquel hombre que dio la vida para enseñarnos la salida. En sus manos lleva la herida que dice que eso fue por amor. Y sé que no habrá otro amor más importante e impactante, sincero y real como el de la cruz. En mi vida gobierna Jesús, por eso es que camino en la luz. Solo en él encontré la virtud y él siguió acariciándome. Sentí que hablándome curaste la herida. Me cubriste con tu manto para no volver a morir. Necesito de tu luz para alumbrar mi desierto. No quiero más estar muerto, quiero que de mí brote la luz. Para aquel que no te ha visto, a través de mí te vea Jesús. Y así poder ganarlos a todos. Reborn Music. Jay Galil, Josen la Y. Esto es oxígeno. Ajá. Oh. Necesito de tu luz para alumbrar mi desierto. No quiero más estar muerto, quiero que de mí brote la luz.